El viejo truco de andar por la sombra, cantaba Charly García hace unos años en un hitazo, Pasajera en trance. El viejo truco de andar por la sombra. Hoy lo rescataba al momento de publicar una columna en El Economista donde hago una adaptación de ese título y me refiero al peronismo en trance. Hay muchos colegas derramando en esta época, quedo vintage, diciendo ríos de tinta, hoy en todo caso son ríos de bytes, respecto a la crisis del peronismo, como si fuera una novedad. Ahí decía en la columna, ¿qué mayor crisis puede tener el peronismo que la muerte de su líder a principios de los 70 y todo lo que vino luego, el bochorno de la presidencia de su esposa Isabel Perón, la AAA? Y lo que rescata este parque maravilloso de la ciudad de Buenos Aires, el Parque de la Memoria, precisamente ayer hubo un evento en la Corte donde se conmemoraron los 40 años del juicio a las juntas, aquel evento decisivo que hace al nacimiento de nuestra democracia y que fue rescatado también en la película 1985 de tanta taquilla el año pasado. Y ahí vuelvo a esa línea maravillosa del hit de Charly García. El viejo truco de andar por la sombra. Hace a la naturaleza del peronismo, más allá de los sueños de aquellos analistas y líderes que proyectan imágenes cargadas de fantasía, están en todo su derecho. En el libro de Animales a Dioses, Harari se refiere a ese proceso tan humano. Es lo único que nos diferencia de los animales, la capacidad de generar ficciones, fantasías. Y ahí, en el peronismo, hay una muy grande, pero más allá de eso, si uno revisa la historia, los dos procesos que lideró el peronismo en la Argentina vinieron más que a caballo de una depuración programática interna, a caballo de dos grandes crisis, la hiperinflacionaria de 1989, que en cierta forma parió el liderazgo hegemónico de Carlos Menem, y por el otro lado el Big Bang, que no fue hiperinflacionario, sino luego de una hiperdepresión económica que parió el liderazgo de Néstor y después de Cristina Kirchner, que también fue una larga hegemonía y que explica mucho de lo que está ocurriendo hoy de la mano de Javier Milei. Ahí, en la columna, me refería al alineamiento de tres planetas y recién me refería a dos de ellos. El peronismo cultiva el viejo truco de andar por la sombra, salvo que aparezca un escenario de crisis terminal, y ello tiene que ver con el primer planeta al que aludí en la columna. El segundo planeta tiene que ver con algo que describo con una imagen muy simpática, donde digo que los líderes del peronismo no nacen de los cafés de especialidad tan lindos que hay aquí
en Buenos Aires, en Palermo Soho en particular. Hay uno que me gusta y al cual concurro con amigos habitualmente, que es Cuervo, en la calle El Salvador, casi Scalabrini Ortiz. Pero hay muchísimos. Pero esa no es la arena donde nacen los líderes del peronismo, que más bien vienen de la periferia. Así fue con Carlos Menem, que venía de La Rioja, y luego Néstor Kirchner de Santa Cruz. Y uno ve, en el caso de Menem, que ahora está siendo ficcionado, todo ese colorido y las historias que también están siendo ficcionadas respecto a los Kirchner, por ahí no en una serie de Netflix, sino en este juicio de los cuadernos, tienen mucho que ver con las historias de color, el polvo, la lejanía y un montón de hábitos que por ahí aquí a los analistas y a los periodistas de señales de TN o La Nación Más chocan tanto. Y que, como digo en la columna, son la arena donde la vereda opuesta, el antiperonismo, forja a sus líderes. Luego, para cerrar este video que no quiero que se alargue, voy a aludir al tercer planeta, que es, así como Boca dicen que es la mitad más uno, pues el peronismo es la mitad menos uno. Es una minoría y así fue reconocido por el propio peronismo en la reforma constitucional de 1994, modificando un sistema de elección de doble vuelta, el balotaje, que si uno cruza al vecino Brasil o aquí mismo en la ciudad de Buenos Aires o va a Francia, es un sistema que exige en la segunda vuelta que el ganador consiga el 50% más un voto para ganar. Pues el peronismo, reconociéndose débil, impuso una regla, lo tocó al balotaje. Ahí decía en la columna, hizo lo que diseñó aquí el Chiqui Tapia en la AFA para los torneos locales, imponiendo reglas que le dan la capacidad de ganar, de participar y ser competitivos a equipos chicos. Eso ocurrió en el sistema político con esa regla de 40 puntos con la diferencia de 10 que en ese momento impuso Menem, que más allá de ser Menem tenía que ver con la debilidad con la que se identificaban todas las tribus del peronismo. Todos son conscientes de que esa cuenta 40-60 siempre juega en contra del peronismo, y uno lo ve aquí jugar tan en contra en la ciudad de Buenos Aires cuando son las elecciones. Aquí es muy difícil que gane el peronismo por la regla de 50. Más allá de la mitología de la invulnerabilidad o la invencibilidad del peronismo, la realidad es eso, es una minoría que se activa en determinadas circunstancias. Cuando se alinean estos tres planetas que comento, es la levadura que necesita el peronismo para ser competitivo. Como cualquier minoría, necesita un tema con el cual vamos al plano del boxeo, de los deportes, cuando dicen que David le puede ganar a Goliat. Bueno, de eso se trata. En circunstancias normales, el peronismo, y ahí es donde vale el adagio tan vociferado por el antiperonismo, cuando dicen no vuelve más. Bueno, si uno mira la aritmética en tiempos de paz, de tranquilidad, cuando no hay crisis, eso es lo normal y es la regla. El problema de estos muchachos es que están viendo que está funcionando y que, claro, y que si funciona, no vuelven más. ¿Para vos no vuelven más? No hay que cantar victoria, o sea, el partido termina no en el minuto 90, cuando el referí pitó el último. El viejo truco de andar por la sombra.
Y así va a seguir siendo en la medida de que este proceso de cambio de régimen económico que está liderando Javier Milei siga haciendo pie, aunque a los tumbos, como se vio en esta elección pasada, donde Besen tuvo que sacarlos del agua porque estaban al borde del colapso, por lo menos en lo que hacía a este programa que tiene un dólar barato que le permite a muchos argentinos estar viajando, comprar cosas importadas, el puerta a puerta. Veo a diario en el Carrefour de Vicente López. Los argentinos sigan teniendo acceso a ese dólar barato, esa coalición que sustenta el antiperonismo va a estar activa, por lo menos muy competitiva, como para poder imponer quizás, uno puede pensar, hasta un triunfo eventual de Milei obteniendo su reelección en la primera vuelta usando las reglas del balotaje que impuso el peronismo en el 94. Sin crisis, el peronismo seguirá caminando por la sombra, el viejo truco. Lo viví en carne propia en 2001. Vivía en aquel momento en la calle Defensa, entre Alsina y Moreno, al frente de la iglesia San Francisco, donde en una oportunidad en esos años vinieron Antonio Banderas y Madonna a filmar una película que filmaron una parte ahí, Evita, justamente, una película muy taquillera y un tema, un personaje, un prócer de nuestra historia que a menudo vienen a visitar del exterior su tumba en el cementerio de la Recoleta. Bueno, ese lugar donde viví me permitió ser un testigo de primera mano de toda esa crisis que derivó en la unción por vía de Asamblea Legislativa de Duhalde y posteriormente con un triunfo de Néstor Kirchner por abandono de Menem en la segunda vuelta, que Menem estimaba que iba a perder 70-30. El proceso de los 90, la convertibilidad estaba agotado. Sin el caldo de cultivo de esa crisis, como fue en la anterior, la hiperinflación, las imágenes de saqueos a los supermercados, la pérdida, en definitiva, de gobernabilidad, que en la Argentina gobernarla es gobernar al dólar, y precisamente en esos dos ciclos se agotó la gobernabilidad del dólar. Ahí es donde apareció el peronismo y sobre todo a caballo cuando puede activar su músculo, que tiene que ver con el mundo del trabajo, la pérdida de empleo, sobre todo en el caso de la crisis de la convertibilidad de los 90 y en el caso de la hiperinflación, la crisis de poder adquisitivo. No era tanto el empleo, sino que con el dólar volando, los salarios eran prácticamente salarios de nivel africano. Bueno, amigos, a seguir disfrutando estos últimos días de primavera, ya con el verano en puerta y las fiestas, y teniendo claro que el peronismo seguirá con el viejo truco de andar por la sombra en la medida que puedan seguir circulando estas maravillosas camionetas bike, Beat y motos por ahí a las que acceden sectores populares que no podemos decir, uno ve los indicadores, toda esta economía de las plataformas, bueno, también están vinculadas a la posibilidad de acceder a productos ligados a las importaciones, como las motos en primer lugar, pero también estos teléfonos celulares como a los que les estoy hablando. El gobierno lo tiene claro cuando habla de bajar los aranceles, llevarlos a cero ahora en el verano, tiene mucho que ver con eso, que sabe que la falange popular que sostiene su
punch electoral también tiene que ver con sectores que están haciendo uso de estos bienes ligados a la economía de estas plataformas. Hablando de columnas en El Economista, hablé en el año del Mundial. Decía, el voto Barrani va a ser decisivo para lo que viene. Fue premonitoria del triunfo de Milei en 2023 y de este proceso económico donde se ve que el gobierno pelea a muerte para mantener el valor del dólar, y eso tiene que ver, fue reconocido por el propio Milei, que está vinculado a su gobernabilidad y lo hace por ahí al costo de sacrificar actividad de los sectores industriales y arriesgar el empleo en los sectores industriales. Esa es la pelea que uno ve en desarrollo ahora y en particular con la agenda de sesiones extraordinarias, donde un capítulo, una columna tiene que ver con la discusión de una reforma laboral, que son todos los mecanismos por ahí para este proceso que está golpeando tanto en sectores industriales que pueda ser administrado con menor dolor al que fue administrado a fines de los 90. Bueno, queridos amigos, hacer un poquito de yoga y de meditación en la modalidad Rinzai. In memoriam a quienes dejaron la vida en esos turbulentos años 70 que ayer recordó la Corte Suprema en este evento, donde participaron algunas figuras vivas que tuvieron que ver con ese juicio. Gil Lavera, Arslanian,